50 clásicos de la filosofía, capítulo 25, Immanuel Kant. Immanuel Kant fue producto de la Ilustración, en la que todo, la naturaleza, la ley, la política, pasó a someterse a la fría luz de la razón. La obra de Newton, Hume, Rousseau, Leibniz y Spinoza había señalado el fin de la furibunda superstición y la irracionalidad de la Edad Media. Kant no solo aceptaba la visión científica del mundo, sino que inició su carrera escribiendo libros científicos, incluido uno sobre los orígenes del sistema solar. No obstante, se preguntaba si en este universo aparentemente mecánico había espacio para la moral. El intento de conciliar lo físico y lo metafísico pudiera haber parecido un trabajo imposible, pero este era el osado objetivo de la crítica de la razón pura. El libro nació de la insatisfacción de Kant, tanto como los empíricos como Hume, que sostenía que el conocimiento era sólo lo que se podía confirmar con los sentidos, como con la idea racional de que la razón humana era tan poderosa que podía explicar el universo. La tercera vía de Kant argumentaba que la razón de hechos no podía llegar muy lejos, pero existían unos límites. Nos equivocamos al pensar que, como seres que existen en el espacio y el tiempo, podíamos saber algo definitivo sobre las cuestiones metafísicas. Sin embargo, las fuerzas de la razón nos había llevado a la metafísica del mismo modo que nos había llevado a la ciencia natural. Por consiguiente, ¿era posible que nuestro razonamiento sobre la moral, Dios y el alma pudiera estar tan equivocado cuando nuestro razonamiento sobre cuestiones físicas y empíricas era acertado? La pregunta no es si la metafísica es legítima, sino cómo podríamos proceder en ella de forma rigurosa y científica. La crítica de la razón pura de Kant indica en lo que somos capaces de saber sobre el mundo no material, sobre Dios, por ejemplo, dadas las limitaciones de nuestros sentidos. La crítica es de lectura sumamente difícil porque Kant plantea el tema como lo haría el más minucioso de los científicos, utilizando términos precisos y técnicos, y con una argumentación rigurosa. Pero cualquiera que estudie el libro con la mínima buena voluntad se verá recompensado con perlas de una de las mentes más preclaras de la historia de la filosofía. Seres del espacio y el tiempo. Un concepto fundamental del libro es el de idealismo trascendental, o la distinción que Kant hace entre la esencia temporal, la realidad o la verdad de una cosa en sí misma, y el mundo de las apariencias que vemos a nuestro alrededor. Como humanos nos consideramos observadores de un mundo real de cosas, plantas, muebles, etc., y pensamos que el tiempo es algo objetivo y externo a nosotros, pero la idea radical de Kant es que el espacio y el tiempo son simplemente el modo en que los humanos percibimos el mundo. El espacio y el tiempo nos permiten filtrar e interpretar los datos que nos llegan a través de los sentidos. Estamos conectados para reconocer patrones, por ejemplo, y prestar mucha atención a cualquier movimiento físico para poder sobrevivir. No estamos construidos para ver las cosas tal como son, es decir, su realidad permanente y metafísica, sino lo que pueden significar para nosotros. Nuestro conocimiento del mundo no concuerda cómo es realmente el mundo, al contrario, el mundo tal como lo percibimos concuerda con el conocimiento que tenemos de él. ¿Puede ser racional la carencia espiritual? El Kant más joven pensaba que es posible alcanzar el conocimiento metafísico de forma científica. Sin embargo, después de leer, sin que le impresionara, la obra del místico Emanuel Swedenborg, que describía sus visiones de un mundo espiritual, cambió el rumbo y llegó a la conclusión de que nunca podemos tener un conocimiento real de las cuestiones metafísicas. La única base firme que podemos encontrar es identificar los límites de la razón humana. Llegados a este punto, cabría esperar que Kant, como hizo Hume, aseverara que la metafísica carece de sentido, pero se ciña a comentar que, limitados como estamos por los cinco sentidos y viviendo en las dimensiones del espacio y el tiempo, es un error confiar en que se pueda hablar de ella de forma inteligente, dado que nada de naturaleza espiritual se podrá demostrar jamás de forma racional y científica. La teología no se puede considerar una auténtica disciplina racional. Pero también concluye Kant que, aunque es imposible demostrar que Dios existe, tampoco es posible demostrar que no existe. En la naturaleza humana está el deseo de algún tipo de base firme para las cuestiones metafísicas, y por lo tanto los esfuerzos por alcanzar la certeza son racionales. Plantearse las grandes preguntas, pese a que las respuestas nos superen, es esencial en el ser humano. En lo que está en desacuerdo es en el dogmatismo, la fe ciega y la desprovista del pensamiento racional. La moral es real. El mejor uso de la razón, piensa Kant, es el de llevarnos a una moral más objetiva,
Si no se puede demostrar de forma racional que es algo bueno y no se puede aplicar universalmente, eso significa que probablemente no es bueno. Este es su famoso imperativo categórico. Actúa solo según aquella máxima de la que al mismo tiempo puedas desear que se convierta en ley universal. Tus acciones se deben juzgar considerando si sería beneficioso que todo el mundo hiciera lo mismo. Nunca hay que entender a las personas como medios para alcanzar un fin, ellas son el fin. Es evidente el principio de la mayoría de las religiones, pero Kant estaba decidido a demostrar que tenía sentido racional y filosófico. Para él, la persona o la sociedad que actuarán de acuerdo con este imperativo no podrían equivocarse mucho, porque su moral se basaría en la razón. Kant piensa que es correcto que intentemos descubrir todas las leyes y los misterios del mundo natural, pero también es destino de la humanidad identificar y desarrollar la ley moral. Así explica Sebastian Gardner, estudioso de Kant, la postura de este. Como miembros de un mundo racional, estamos sometidos a las leyes de Newton y como miembros del mundo espiritual, a las leyes morales. La moral no es el funcionario saliente a quien vaya a sustituir la ciencia, sino que se puede considerar uno de los máximos logros de la humanidad, siempre y cuando se base en la razón. En la tumba de Kant figura este epitafio, tomado de la crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, de las que la reflexión se ocupa con mayor frecuencia y constancia: el cielo estrellado que hay sobre mí y la ley moral que hay dentro de mí. La moral es una especie de puente entre la experiencia de ser humano y el mundo no material. El sentimiento de que algo está bien o mal no es falso ni arbitrario, pero indica que estamos atados a una serie de leyes metafísicas. La ley moral es tan real como los planetas y las estrellas. Kant y la felicidad. A diferencia de los estoicos, que pensaban que antes de la búsqueda de la felicidad está el cumplimiento del deber y la aceptación del lugar que uno tiene asignado en el mundo, Kant piensa que la felicidad es un objetivo legítimo de los seres humanos, parte de nuestra naturaleza física como seres humanos en el espacio y el tiempo. Pero la búsqueda de la felicidad se debe entender dentro de una búsqueda más amplia de la excelencia moral. La solución de Kant es: haz lo que te haga merecedor de ser feliz, aunque pueda parecer una idea recogida de su educación pietista. La cuestión es que debemos llevar una vida moral, no porque Dios nos diga que lo hagamos, sino porque, a un nivel puramente racional, lo más previsible es que la vida nos dé la felicidad. Si contravenimos la ley moral, estamos abocados a la infelicidad. Al hacer lo correcto, nos creamos un mundo de orden y paz. Así vivía el propio Kant, y se decía que había sido un hombre feliz. La gloria de ser humano. En su último libro, El conflicto de las facultades, 1798, Kant pone todo el empeño en demostrar que la filosofía no es una ciencia de las ideas ni una ciencia de todas las ciencias, sino una ciencia del ser humano, de su representación, su pensamiento y su actuación. Debe exponer al ser humano en todos sus componentes, es decir, está y debe estar de acuerdo con sus propias determinaciones naturales, además de con su relación con la moral y la libertad. La filosofía antigua había convertido a los seres humanos en máquinas, una parte pasiva del universo. En cambio, la idea de Kant es que los humanos tienen un lugar totalmente activo en el mundo. El propio ser humano es el creador original de todas sus representaciones y conceptos, y debe ser el único autor de todos sus actos. No somos bolas empujadas por todo el universo mecánico de Newton, pero tampoco nos controlan los actos ninguna deidad externa. Al contrario, somos seres autónomos que se pueden mejorar perfeccionando sus virtudes, y de este modo configurar el mundo de forma positiva. Kant se adelantó a Freud en reconocer que los actos de las personas están determinados a menudo por sus inclinaciones inconscientes, por lo que no parece que haya mucho espacio para el libre albedrío. Sin embargo, con la fuerza del razonamiento podemos empezar a vivir de acuerdo con las ideas e ideales más altos, empleando todo nuestro potencial y contribuyendo a la humanidad. La propia esencia del ser humano es la libertad. Somos libres para entender y organizar el mundo como creamos que corresponde, basándonos en la razón y la experiencia. Ningún otro animal puede hacer ni remotamente lo mismo, y sin duda nuestro mayor logro es habernos percatado de que existe una ley moral universal que, por su naturaleza ajena al tiempo y el espacio, nos parece que surge de algún otro lugar, y a esto nos complace representarlo como Dios. Nunca sabremos si Dios es una realidad objetiva o no,
Pero esta no es la cuestión es la poderosa libertad que tenemos para reconocer nuestro universo de forma significativa, lo que incluye el desarrollo de una ética basada en la ley moral universal. Este es el destino de la humanidad y el mensaje fundamental de Kant. Su supuesto de que los seres humanos somos esencialmente libres, poseedores de nuestra propia voluntad y capaces de pensar al margen del contexto cultural o político, le convirtió en inspiración para la Revolución Francesa. Desde la perspectiva de las investigaciones actuales sobre el libre albedrío, su posición no parece demasiado rigurosa. No obstante, si se cree en la libertad esencial del individuo, Kant es una gran figura, porque hizo de esta sencilla idea toda una filosofía. Comentarios finales. Si un supremo filósofo como Kant consideraba importante la metafísica, tal vez el tema más importante de la filosofía, es posible que nunca se pueda despreciar fácilmente, como quisiera hacer una visión empírica o racional extrema. Filósofos anteriores como Berkeley o Leibniz habían mantenido a Dios en el centro de la filosofía al señalar que el mundo real era metafísico, mientras que el mundo natural, tal como lo percibimos, era una mera expresión de esta realidad más importante. Kant les otorgó a ambos la misma significancia. Para él, la religión no es un camino para llegar a la verdad espiritual, lo cual es imposible, sino la validación de posturas morales minuciosamente razonadas. Su pensamiento hizo que la persona moderna y racional, que acepta la ciencia y la lógica, también tenga espacio en su vida para la espiritualidad, pero al mantener que nunca se podrá decir nada concreto en la teología, porque era un campo de investigación sobre un tema o realidad que no se podía conocer, o del que al menos no se podía hablar ni escribir con sensatez. Kant sentó también las bases de la filosofía moderna, incluidos el positivismo lógico como el de Wittgenstein. La obra de Kant conserva su fuerza e influencia porque logra servir a dos campos. Los de mente empírica pueden aducir que Kant demostró que todo lo que se diga de Dios y la teología son esencialmente simplezas, y los creyentes pueden ver en su obra una base racional para la ley moral y la metafísica. En ambos casos, por su rigurosidad, extensión y coherencia, ningún filósofo posterior ha podido ignorar la obra kantiana. Immanuel Kant. Kant nació en 1724, en Königsberg, Prusia Oriental, hoy Kaliningrado, Rusia. Su padre era artesano y la familia muy pobre, pero Kant recibió la educación libre en una escuela pietista. En la Universidad de Königsberg estudió diversas materias, entre ellas ciencia, filosofía y matemáticas. Para ganarse la vida trabajó de profesor particular 8 años, pero en su tiempo libre se dedicaba a escribir textos científicos, entre las que se contaba la historia general de la naturaleza y teoría del cielo, sobre los orígenes del sistema solar, la publicación de su primera obra filosófica, nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico, le permitió empezar a dar clases en la universidad, sobre muy diversas materias, de geografía a derecho, pasando por física. No fue hasta 1770, a los 46 años, cuando obtuvo un puesto fijo de profesor de filosofía en Königsberg. Otra de sus obras son Los sueños de un visionario explicado por los sueños de la metafísica, 1766-1987, Prologuemos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia, 1783, Crítica de la razón pura, 1790, La religión dentro de los límites de la mera razón, 1793-1986, y Metafísica de las costumbres, 1797-1994. Kant nunca contrajo matrimonio y apenas salió de su ciudad natal. Era considerado una persona sociable e ingeniosa y organizaba tertulias alrededor de la mesa en su casa. Falleció en 1804. 1843. Temor y temblor. La fe es una maravilla, y pese a ello, ningún humano está excluido de ella, porque aquello en que se aúna la vida humana es la pasión, y la fe es una pasión. El caballero de la fe sabe que le inspira para rendirse al universal, que se requiere coraje para hacerlo, pero también que existe cierta seguridad en ello, sencillamente porque se trata del universal. No hay que olvidar a nadie que fuera grande en este mundo, pero cada héroe fue grande a su manera, y cada uno fue eminente en proporción con las grandes cosas que amaba, porque quien se quiso a sí mismo alcanzó la grandeza mediante sí mismo, y quien quiso a los demás alcanzó la grandeza por su entrega. Pero quien amó a Dios alcanzó mayor grandeza que la de todos esos. A todos hay que recordar, pero cada uno se hizo grande en proporción a la que fue su confianza. En 2 palabras, la confianza total es una realidad absoluta o espiritual, no es una debilidad, sino la más alta expresión de vida. En la misma línea.
René Descartes, Meditaciones metafísicas, Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Blaise Pascal, Pensamientos.